Buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal David BTDX. El día de ayer hice un videito del análisis de mi operativa, en este momento lo estoy subiendo a mi canal de YouTube, lo pueden ver en mi canal de YouTube. Mañana, hoy subiré el análisis, no sé si opere porque la verdad tengo mucho trabajo y a las 8:30 va a haber mucha noticia. Entonces arranquemos con las noticias del día de hoy, que van a ser muchas y muy interesantes. Estamos a jueves 15 de febrero. Tenemos el core de las ventas minoristas mensuales. Tenemos el índice de manufactura del Empire State. Tenemos las ventas minoristas mensuales. Tenemos los reclamos de desempleo. Tenemos el índice de manufactura de la Philly Fed. Tenemos los precios de importación. Todo eso a las 8:30. A las 9:15 tenemos la producción industrial intermensual. Y por acá a la 1 tenemos un discurso de un miembro de la FOMC. O sea que a las 8:30 no vamos a tener, digamos que la opción de operar. Difícilmente antes de las 8:30 tengamos la opción de operar, ya que son las 7:36. Esperemos a ver qué muestra. O sea, a las 8:30 tenemos un gran movimiento. ¿Por qué digo que no vamos a tener opción de operar? Porque ustedes saben que cuando hay noticias a las 8:30, a esta hora hay mucha ansiedad. Y esa ansiedad se ve en la gráfica. Por otro lado, nuestro Trading View, vamos a organizar nuestro VPOC, vamos a ubicarlo. Lo vamos a ubicar en un punto de alto volumen y de alta volatilidad de la gráfica. De alto volumen y de alta volatilidad de la gráfica. Y ahí nos va a dar el VPOC, que va a ser 17,792.5. Nos venimos para nuestra gráfica en 60 minutos. Ubicamos el VPOC 17,792.25. Aplicar. Y ahí lo tenemos. Confirmamos. 17. Digamos que 793 también, pero 17,793 pongámoslo, que es más exacto, un número redondo más fácil. Listo. Después vamos a ubicar nuestras zonas de liquidez de Londres, de 3 a 6 de la mañana, y vamos a ubicar los máximos y mínimos de Londres. Yo los ubico en 60 y ya en 5 minutos digamos que los confirmo. Entonces acá está el mínimo y por acá está el máximo. Por acá está el máximo. Listo. Entonces, después de hacer este análisis, vemos que vino al máximo, vino al mínimo. En el mínimo tocó una zona muy importante que sirvió como resistencia en el pasado. Vino y lo tocó como soporte y va para arriba. Pero mi VPOC está abajo. O sea, el precio donde más se negociaron contratos, que más buscó la gente, fue acá abajo. Mi tendencia en 60 minutos es una tendencia alcista. Es una tendencia alcista en 60 minutos. Un minutico por acá. Es una tendencia alcista en 60 minutos. En 15 minutos es una tendencia alcista con una pequeña acumulación acá. Y en 5 minutos básicamente tenemos una acumulación.
aquí en 15 minutos tenemos un order block que no se ha confirmado, pero que ya este order block yo no lo buscaría. ¿Por qué no lo buscaría? Porque seguramente en 5 minutos sí se confirmó y esa confirmación fue la que yo tomé, y en 15 minutos ya tengo muchos máximos y mínimos que me hicieron, por ejemplo, aquí en esta zona, en esta liquidez, pues ya vino el precio acá a cubrir este Fair Value Gap. Si bien no cubrió el order block, vino a cubrir el Fair Value Gap. Además, en 60 minutos tenemos que el máximo del día de ayer ya se está manipulando. O sea, ya se logró, el máximo del día de ayer está acá y ya se logró. Y que el mínimo del día de ayer está en el gap semanal. Entonces, podríamos esperar una manipulación del máximo de Londres y venir a buscar zonas cercanas al BIPOC o al gap semanal. No creo que tan grande. ¿Qué es lo que pasa? Acuérdense, muchachos, que los que hacemos trading, lo que hacemos... Denme un minuto acá que tengo como un problema con una gráfica. Los que hacemos trading, acuérdense que lo que hacemos es análisis técnico. Nosotros lo que hacemos al hacer análisis técnico, no tenemos en cuenta fundamentales como estos. Entonces, yo puedo hacer un análisis muy bueno y decir que el precio viene arriba a manipular el máximo de Londres y bajar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si las ventas minoristas se disminuyen? Si el índice manufacturero del Empire State es más negativo de lo que se espera, si las ventas minoristas son negativas y si el dato de desempleo aumenta. Todos esos datos son negativos a la economía, pero van en concordancia con los objetivos de la Fed. Entonces, si la Fed tiene como objetivo que la economía se contraiga, que haya una contracción económica, y los datos macroeconómicos y los datos fundamentales que salen en las noticias son datos que van de acuerdo a esas necesidades o a esos requerimientos o a ese objetivo de la Fed, pues el mercado las tomará. Aún siendo datos negativos para la economía, el mercado las podría tomar positivas, porque el mercado, ¿qué dice? La Fed está un poco más cerca a cambiar esas políticas contractivas y a buscar una expansión económica, y eso hace que el mercado pueda tener una visión más positiva de la economía, aún teniendo datos negativos para los de a pie, o sea, si aumentó el desempleo, si las ventas han disminuido, todo eso tiene unas implicaciones para los de a pie, pérdidas de empleo y todo. Entonces, ¿qué pasa? Que el precio puede venir acá, manipular y seguir. ¿Por qué? Porque es que yo lo que analicé no tenía en cuenta esas noticias. Entonces, ¿por qué les digo que antes de las noticias de las 8:30 hay mucha ansiedad? Y esa ansiedad se muestra en esto. Como ustedes pueden ver acá en la gráfica, ¿qué ven ustedes? ¿Yo qué veo en esa gráfica? Veo indecisión. Veo mechas en todas las velas. Denme un minuto. En todas las velas veo mechas. Entonces, si yo veo mechas en todas las velas, me está diciendo el mercado no tiene una dirección clara. En estos 5 minutos, en esta de 5 minutos, ¿yo qué veo? Una tendencia alcista. Sí, es cierto, hay una tendencia alcista. Tan alcista es que yo espero que llegue a este máximo de Londres. Pero yo quisiera ver una estructura que me permita hacer un movimiento más claro. Entonces, antes de las noticias, ¿yo qué esperaría que pase? Yo esperaría que venga a manipular el máximo de Londres, que esa manipulación me llegue hasta la resistencia 1. ¿Por qué hasta la resistencia 1? Porque en la resistencia 1 está el máximo de hace 2 días. Entonces, que me venga a manipular ese máximo de hace 2 días, que venga a la resistencia 1, y ahí
empezar a buscar una distribución. Eso es lo que yo esperaría. Ahora, a las 8:30 salen todas estas noticias. Las noticias son muy negativas. El mercado la toma positivo y va para arriba. Y adiós el análisis que hizo Juan David. Entonces, acuérdense que yo opero con una estrategia basada en la gráfica. O sea, a mí la gráfica es la que me dice qué hacer. Entonces, en una gráfica llena de ansiedad y llena de indecisión como esta, ¿yo qué les puedo decir? Vamos alcistas en 60 minutos. Vamos alcistas en 15 minutos. Y estamos en una pequeña acumulación, pero la tendencia vieja de 5 minutos es alcista. ¿Yo qué esperaría? Que a las 8:30 den las noticias y que ahí se tomen decisiones. Tenemos muy importantes noticias hoy. Entonces por eso les digo que yo estaría operando después de apertura y después de apertura voy a estar bastante ocupado. Entonces, por ahora, ¿yo qué esperaría? Manipulación del máximo de Londres y venir hasta abajo a buscar el BIPOC. Descansar un poco en ese BIPOC y es lo que más o menos yo esperaría por el día de hoy. ¿Cuál es el otro escenario? Noticias demasiado negativas para la economía, el mercado las analiza y las recibe muy positivas y vendría a cubrir este Fair Value Gap que hay por acá, o vendría a cubrir este Order Block que hay por acá en 60 minutos. Este chiquitico es un Order Block de 15 minutos, pero este Order Block en 60 minutos, que acuérdense, es la última vela antes del movimiento fuerte. Entonces este Order Block no tiene tanta fuerza porque no me rompió mínimos anteriores, este sí. Entonces, por ejemplo, aquí sí tengo un Order Block muy interesante. Muy interesante. ¿Por qué interesante? Porque tengo toma de liquidez, o sea, máximo, manipulación del máximo, o sea, vino a hacer un falso rompimiento para tomar liquidez con esos stops. Me tomó liquidez, bajó muy fuerte, vino y tomó utilidades y hizo otro bajón muy fuerte en Nueva York ayer, en Nueva York antier, y no ha venido a cubrir este order block. Entonces, por esa razón es que yo les digo que más o menos la manipulación del máximo de Londres se puede dar entre el máximo de Londres y el R1 por este order block que está protegiendo. No creo que suba más, de acá, y de acá que arranque a distribuir. Si las noticias por otro lado son demasiado negativas para la economía, puede romper ese order block y venir a buscar puntos de liquidez en estos niveles de 18.000, 18.100, 18.000 por acá. Este gap semanal, o sea, puede venir a buscar de 17.900 a 17.800, 17.900 y pico a 18, a 18.00, 18.50 por ahí. Entonces, eso es como lo que yo espero para el día de hoy. Que tengan muy buen trade. Esperemos si puedo operar o no. Que estén muy bien. Bueno, no olviden, la operativa de ayer está en mi canal. Esta va a quedar en el canal también.